y tanto que dice que se ensalió una vez y se hacía loco por no pelear contra el pueblo de Israel. Pues ¿dónde estaba esta unción que se le había determinado? Pero un día, amado, Dios lo engrandeció y le empezó a dar paz a David, y la paz le llegó. Oh, ya creció la congregación, ya tenemos una iglesia llenísima. Ya no hay que ayunar. ¿Para qué si ya estamos llenos? ¿Para qué hay que orar si ya estamos llenos? ¿Me va entendiendo? Porque mientras las cosas están pequeñas, todo el mundo busca a Dios. Por eso es que hay gente que Dios no le puede dar muchas cosas, porque mientras no tiene trabajo, ahí está, en la iglesia fiel. Pero Dios le dio trabajo y el hermano se perdió. Y no estoy diciendo que el dinero es malo, hermano. El dinero úselo para sus gastos necesarios, pero la salvación vale más que cualquier cosa. De manera, amado, de que David un día engrandeció y estaba ya en su palacio real, ya como con una mega iglesia, con pantallas por todos lados, con cohetes y rayos y centellas y todo lo demás, con lámparas por aquí, con anuncios por allá, hasta con bailarinas, porque ahora sí está la moda. Ahora los espectáculos cristianos se van hasta con bailarinas. Y ahí estaba. Entonces, cuando creció, se quedó tranquilo. Váyase a 1 Crónicas, capítulo 21. David podía elegir, amado, seguir viviendo confiando en Dios y humildemente, o David podía elegir, ese es el primer punto, ser orgulloso. Y la Biblia dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado en Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo. Escuche esto: Joab recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Jehová. Escuche esto, amado: el problema no estaba en los números. ¿Sabe eso? El problema no estaba en contar, porque en la Biblia se habían hecho censos. Pero lo que David tenía no era deseo de contar el pueblo. ¿Sabe qué era lo que David quería? ¿Sabe usted qué es lo que quería? David quería que dijeran: soy el pastor, pero mira qué congregación la que tengo. ¿Me va agarrando el mensaje? O sea, que a David lo que le importaba eran los números. A David lo que le importaba era cuántos números tenía. David podía elegir seguir humildemente y sencillamente, humilde, dependiendo de Dios, pero él quería parecerse a los demás reyes, porque hoy los pastores quieren parecerse a los artistas que están en el cine. David lo que quería era parecerse. Escucha esto, amado: David quería parecerse a los demás reyes. Es posible que David haya oído decir: ¿sabes que el rey de Babilonia tiene un ejército como de 3 millones? David había escuchado decir: ¿sabes que el rey de Persia tiene un ejército de 2 millones? Y David no se quería quedar atrás. Entonces, por esta razón, él dijo: ¿cómo está esto? Ya tenía todo paz, tranquilo y tranquilidad. Ahora dijo: voy a contar. El problema, vuelvo y le digo, no estaba en los números.
Pero la actitud de David no era que quería contar. La actitud de David era que tenía un corazón vergonzoso. Lo que quería eran números. Lo que él quería era que dijeran que David tenía un ejército grande. ¿Sabe cuál era? La altivez. En David había altivez y había orgullo. Y eso fue pecado delante de Dios. Lo que él había un orgullo terrible. No era el pecado los números, pero él hizo muchas cosas cesando al pueblo y con todo quebrantó la ley. Eso, primeramente, la Biblia dice, como quiera no llevo prisa para predicar, Éxodo 30:12. La Biblia dice en el libro de Éxodo 30:12 que el pueblo, cuando se contaba, se le tenía que pagar un tributo a Jehová. Eso decía la ley. La ley decía: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de la persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos ¿qué? Mortandad cuando los hayas contado. A David no le importó lo que la ley decía. A David lo que le importó era saber cuánta gente tenía para la batalla. Tenía un espíritu de altivez. Tenía un espíritu de arrogancia. Y ya no era el hombre aquel que había destruido a aquel Goliat. Ya no era el hombre humilde y sencillo que andaba metido en las cuevas. Ahora se había llenado de orgullo, de vanidad. Ahora había desechado a Dios. ¿Sabe usted? Porque había quitado la mirada de Dios y había confiado en lo que tenía. Había puesto su confianza en la fuerza humana. Y cuando una iglesia pone su confianza en la fuerza humana, tarde o temprano va a fracasar, tarde o temprano va a fallar. Pero aquel que sabe que esta guerra no se gana con fuerza, que sabe que esta guerra no se gana con espada, que sabe que esta guerra se gana en el nombre de Jehová de los ejércitos, que no se gana con fuerza, con lo que nosotros podemos, se gana no es con fuerza ni con espada, sino con mi espíritu, sino con mi espíritu, dijo Jehová. Usted puede elegir depender de Dios o contar todas sus posiciones que tiene. En David lo que había un espíritu arrogante. A él no le importó pecar en contra de Dios. Nosotros no ganamos la guerra por nuestras propias fuerzas, amado. Nosotros ganamos la guerra porque el Señor está con nosotros. Y si algo usted debe de saber, es que si usted está con Dios, usted va a ganar. Pero si usted empieza a confiar en usted mismo, usted va a perder. Esto a Dios no le agradó. Esto era el primer pecado que a Dios abominaba. Porque 7 cosas, dijo Jehová, abomina mi alma: la altivez de ojos. Y David estaba altivo. Lo que él quería era que dijeran que tenía un ejército terrible. Por eso dice que contó a los que sacaban espada. Tenía un ejército aproximadamente de 1,5 millones, sin contar los levitas y los de Benjamín. Pero Dios lo dejó. ¿Sabe cuándo se tardaron? Ahí dice que se tardaron 1 año 8 meses. Porque Dios nos deja ver hasta dónde llegamos nosotros con nuestro pecado. A ver hasta dónde le damos rienda suelta. Dios lo dejó. Lo dejó. No le llamó la atención en el momento. Pero cuando le dieron el informe, usted ve en el 5, en el 6, dice así, en el 5: y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Jehová. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces recapacitó David y dijo a Dios, en el 8: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. David pudo haber elegido, amado, seguir viviendo humildemente,